Este es el segundo video al respecto de tensores y lo primero que quiero mencionar acá es una cosa que se llama diada. Diada. En nuestro contexto de nuestro curso, una diada va a ser una manera de generar un tensor de rango 2 a partir de dos tensores de rango 1. Yo tengo un tensor de rango 1, otro tensor de rango 1. Yo sé expresar estos tensores en términos de sus componentes y una base. En este caso voy a suponer una base ortonormal. Y yo voy a definir un nuevo tensor, llamémosle C mayúscula, con dos rayas, de rango 2, y lo voy a definir mediante sus componentes. Yo digo que la componente C y J es igual a AI más BJ. Es decir, toma un elemento o una componente del tensor A, toma una componente del tensor B y hace el producto entre escalares de esas dos cosas y obtienes un escalar que es la componente del tensor C y J. Ok, tomando en cuenta las expresiones en términos de combinaciones lineales de las bases, podemos decir un poquito más. Podemos decir que la C es AI BJ y aquí pongo la base que le corresponde a la A y la base que le corresponde a la B. En este sentido tengo una combinación lineal de estas bases que están puestas así en parejas. Entonces esto desde luego es perfectamente igual a lo que escribí arriba si yo lo pongo así. Que es un tensor de rango 2 en una expresión como la que vimos antes. Listo. Entonces, comentemos algunas cositas al respecto de esta manera de operar. Lo primero que comentamos es que una manera de expresar un producto entre los elementos de los dos vectores A y B que yo escribí es poner los elementos del vector A en una matriz de esta manera y los elementos del vector B en una matriz igual de esta manera. Este producto de matrices no es posible porque aquí tengo tres renglones y una columna y aquí tengo también tres renglones y una columna. El producto de matrices en general es posible cuando el número que aparece aquí es igual al número que aparece acá. Entonces lo que puedo hacer es transponer esta matriz, con lo cual me queda una matriz de un renglón y tres columnas. Eso lo vuelvo a escribir de esta manera. Y eso, como ustedes han visto ya varias veces, es este escalar que está aquí por este escalar que está aquí, más este escalar por este escalar, más este escalar por este escalar. Esto es el producto punto entre los vectores y eso nosotros lo estamos expresando de esta manera. Si ustedes me permiten, aquí recuerdo que esto se llama producto punto y también se le llama producto interior. Desde luego, el resultado de esta operación de matrices, este producto de matrices, es una matriz de 1, este 1 que está aquí, por 1, que es este 1 que está acá, ¿sí? Y eso es un escalar, aquí les pongo 1 por 1. Eso es un escalar, que es lo que tengo acá. Pero, si yo vuelvo a escribir estos dos elementos de mis vectores
como las había escrito en un principio, otra vez noto que este es una matriz de 3 por 1 y esta es una matriz de 3 por 1. Entonces tengo otra manera de resolver que el producto entre estas dos matrices sea posible, y es transponer la otra, esta de aquí. Sí, entonces aquí me queda 3 por 1 y aquí me queda 1 por 3. Si me permiten lo voy a volver a escribir. Y el resultado es una matriz de 3 por 3. Donde yo tengo, en esta casilla de aquí, tengo este renglón por esta columna, que nada más tiene el elemento A1, B1. Luego en la siguiente casilla de la derecha tengo este renglón por esta columna, que es A1, B2, B2. En la siguiente casilla de la derecha tengo A1, B3, y etcétera. Entonces, si yo escribo esto en notación de índices, yo puedo decir aquí, digamos, forzando un poquito la notación, A por B traspuesta es igual a una matriz que tiene elementos C y J, y esos elementos C y J son AI por BJ. Y a eso yo le llamo mi tensor de rango 2. Entonces, de alguna manera no estamos inventando una cosa fundamentalmente distinta. Es una cosa que ya era posible desde el punto de vista de las representaciones matriciales, y quizá lo que en este caso es un poquito nuevo es que se escribe en términos de las bases de esta manera, con dos bases. Completando este asunto, sería bueno tener una notación análoga a esta que está acá, a esta de aquí, miren. Esta de aquí realmente no es análoga a esta de acá, porque lo que sería análogo sería A vector traspuesto sin el punto y con B, ¿no? Y entonces lo que podemos escribir de manera análoga a eso que está ahí es A con este signo que está aquí y B. Esto se llama producto exterior pero hay que tener cuidado de no confundirlo, porque en inglés hay dos productos, uno que se llama exterior, que denota unas cosas, y este que se llama outer. Entonces, si en notación estrictamente vectorial yo quiero escribir esto que acabo de explicar, lo tengo que escribir de esta manera. Y desde luego esto contrasta, esta palabrita exterior contrasta con esta palabrita de aquí, interior. Si yo tengo A, B son tensores de rango 1, entonces A.B me baja el rango y tengo rango 0 porque el resultado es un escalar. Y A con este signo, producto exterior B, es un tensor de rango 2. Me sube el rango. ¿Ok? Bueno. Entonces yo diría que lo importante de esta operación es que es una manera que sí se usa para construir tensores de rango 2, y estos tensores de rango 2 pues son útiles en las ecuaciones que vamos a estar trabajando. Entonces, quizá sería bueno hacer algunas otras operaciones que me dan otros tensores. Por ejemplo, yo puedo tener un tensor de rango 2, aquí está,
y puedo aplicarle una operación con un tensor de rango 1 con este punto que está aquí. Observen ustedes que esto es un poquito un abuso de notación, ¿sí? Porque yo estoy aplicando una operación que en principio no está definida para esto y estoy extendiendo mi definición para que aplique a este tensor de rango 2. Y la extensión no es muy brusca. Lo que quiero decir en este caso es A y J, si quieren pongámoslo de esta manera. I, J, punto, y aquí voy a utilizar otra letra para que no me delata en un ratito. Y entonces lo que yo quiero decir es A y J, acá, I, y aquí queda la operación J, punto, K. En este caso que estamos considerando bases ortonormales, esto es una delta de Kronecker y al momento de operar la delta de Kronecker me intercambia la K por J y tengo lo que yo hubiera podido imaginarme de un primer momento, ¿no? Digamos, lo que sería análogo a esto, donde se repite el índice, lo tengo aquí repetido en el segundo índice de acá. Entonces, esta es una manera de construir un tensor de rango 1, que podemos llamar C, a partir de un tensor de rango 2 y otro tensor de rango 1. Listo. Luego, otra operación que yo puedo hacer para construir un tensor, en este caso un tensor de rango 0, es tomar un tensor de rango 2 y operarlo con otro tensor de rango 2. Esta operación que está aquí se llama operación de doble punto. En este caso lo voy a denotar mediante sus componentes. El resultado de esta operación es A y J, B, J, I. Quiero que vean que esto es un escalar. El índice J está reducido aquí. El índice I está reducido acá. Si ustedes quieren podemos escribir de manera explícita todos estos términos. Es A11, B11, más A12, B21, más A13, B31, más A. Ok. Como pueden ver, son productos de pares de escalares sumados y esta suma, pues desde luego es un escalar. Entonces, esto es un tensor de rango 0. Esta es la definición del tensor y no hay ambigüedad. Para tener una idea de qué motiva el nombre de doble punto, podemos pensar que el tensor A se puede expresar como una diada y el tensor B también se puede expresar como una diada. Entonces, el elemento de A mayúscula va a ser AI BJ y el elemento de B mayúscula va a ser CI DJ. Entonces, este producto que está aquí lo puedo expresar como AI
BJ por CJ de I, y eso es igual a este escalar AI de I por este otro escalar BJCJ, y eso es igual al producto punto de A con D por el producto punto de B con C. Entonces, digamos, es un poquito la motivación de por qué le decimos producto doble punto. Entonces, esta es otra manera de construir un tensor de rango 0 a partir de dos tensores de rango 2. Ahora pasemos a algunos ejemplos que involucran derivadas. Entonces, nosotros tenemos este operador del, definido de esta manera. Y en principio, ya lo hemos hecho, lo aplicamos sobre una función que es función de estas coordenadas x, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí, que ya también habíamos dicho, es parecido a decir que tengo un escalar y estoy haciendo un producto de este escalar con este vector que está aquí, que ya sabemos que no es un vector, pero es un operador vectorial diferencial. Entonces, lo que tengo aquí es genuinamente un tensor de rango 1. Si ustedes quieren lo pueden ver porque aquí aparece una vez la base. Luego, yo puedo perfectamente bien ese operador diferencial vectorial lo puedo aplicar sobre un vector. Y entonces, ¿qué tipo de producto es el que tengo acá? El tipo de producto que tengo es justamente de un vector con otro vector. ¿Sí? Es una diada. Entonces pongo el elemento del primer vector, el elemento del segundo vector, en este caso les voy a llamar UJ, la base que estoy utilizando que le corresponde al primero y la base que estoy utilizando que le corresponde al segundo. Y eso es perfectamente un tensor de rango 2. Entonces aquí tengo una manera de formar un tensor de rango 1 a partir de mi operador vectorial diferencial y un escalar, y una manera de formar un tensor de rango 2 a partir de mi operador diferencial vectorial y un tensor de rango 1. Por completez, pongamos el otro que ya lo discutí también, que es este. Y este me va a dar, como ya lo escribí, esto que está aquí, que es un tensor de rango 0, es decir, un escalar. Listo. Para hablar de lo siguiente, necesito hacer una distinción que ya había mencionado antes. Yo tengo esto, que es una delta de Kronecker, y es un escalar que a veces vale 1 y a veces vale 0. Yo dije no es un tensor, y fíjense, tiene dos índices, pero no es un tensor de la misma manera que esto que está aquí. No es un tensor, es un escalar, ¿sí? Para que yo pueda decir que esto es un tensor, yo tengo que decir cuáles son las bases. Y ahora sí, es un tensor de todas. Entonces yo puedo definir un tensor poniéndole bases a esto
Y eso va a ser un tensor identidad, que yo lo puedo poner así. Entonces, una delta de Kronecker no es propiamente un tensor. ¿Por qué? Porque los valores de la delta de Kronecker no están sujetos a las bases que yo tenga. Una delta de Kronecker siempre va a tener esta característica de que vale 1 cuando sus índices son iguales y 0 cuando son diferentes. Y siendo que es una colección de números, yo puedo construir un tensor con esta delta de Kronecker, que es un tensor perfectamente válido como cualquier otro tensor que tiene elementos y que tiene asociadas unas bases. ¿Listo? Entonces, quiero que vean qué pasa cuando yo agarro este tensor y lo hago con producto doble punto con este tensor identidad. Lo que me da es, como ya lo desarrollé allá arriba, AIJ por delta JI. Y esta delta de Kronecker lo que me hace es cambiarme las J por Is, entonces me queda AI. Y esto lo que significa es A11 más A22 más A33. Es decir, si yo tengo este tensor A en su representación matricial, A11, A12, entonces esta operación doble punto con un tensor identidad es exactamente lo que en otros cursos le dicen la traza de la matriz A, que es un tensor de rango 0 y tiene una característica muy importante y por esa razón lo denominamos I1. Es un tensor que no cambia cuando cambiamos de base. Entonces podemos decir I1 es A y I. Hay otros dos invariantes. Es I2 igual 1 medio de A y I a JJ menos A y J a JI. Y 3 es el determinante que ya habíamos expresado como usando este símbolo de Levi-Civita. AI1, AJ2 y AK3. ¿Listo? Solamente por completez, escribámoslos de manera vectorial. I1 es la traza de A. I2 es 1 medio de la traza al cuadrado de A menos A doble punto con A y 3 es el determinante de A. Quisiera terminar esta discusión mencionando algunos aspectos al respecto de si ciertos objetos matemáticos que hemos estado manejando son tensores o no son tensores. Entonces, el primero de ellos, ya lo discutimos, es la delta de Kronecker. Argumentamos que en un cierto sentido no es un tensor. El segundo es este símbolo de Levi-Civita. Y la discusión es muy semejante. Este símbolo de Levi-Civita, expresado de esta manera, es un escalar que a veces vale 1, a veces vale 0 y a veces vale menos 1, dependiendo de los valores que tengan I, J y K. Esos elementos que valen 1, 0 o menos 1 no cambian cuando yo me cambio de base. Entonces, en ese sentido no están sujetos a este cambio de base.
¿Podría yo construir un tensor? Claro, podría. Podría ponerle aquí 3 bases, una correspondiente a la I, otra correspondiente a la J y otra correspondiente a la K, y de esa manera podría construir un tensor y podría operarlo de esa manera. No es lo común, lo que me parece, desde mi punto de vista, es que se utiliza de esta manera y, y es solamente un apoyo para hacer ciertas operaciones. Entonces, en ese sentido, podemos decir que no es un tensor. Los otros objetos que me interesa comentar, en principio los escribimos así. Aquí Ready usa 2 bases ortonormales y yo el ejemplo que hice lo hice con una base que no necesariamente es ortonormal, pero el argumento aplica, creo, de la misma manera. Este es un arreglo de escalares que tiene 2 índices y en ese sentido podemos decir que es un tensor de rango 2, pero es un poquito diferente a otros tensores. Yo hice un poquito de énfasis en que los tensores están directamente relacionados con magnitudes físicas que si yo tuviera aparatos suficientemente buenos pudiera llegar a medir. Y este objeto matemático que está aquí en realidad podría estar relacionado con una elección arbitraria de bases que yo escoja, y en ese sentido no es una magnitud física, simplemente es un objeto matemático que me ayuda a cambiarme de una base a otra. Otro objeto matemático muy cercano a esto que yo acabo de mencionar es este de aquí. Yo lo denoté como métrica y en muchos textos lo encuentran como tensor métrico. En cierto sentido está muy parecido a esto que mencioné aquí arriba, y yo diría que la diferencia es que esta base que está acá viene definida en términos de la deformación. Entonces, en ese sentido, esta es una expresión de la deformación, y esa deformación pues sí es una magnitud física que del tipo que a nosotros nos interesa relacionar con los tensores. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que este es un tensor también, aunque sí, en cierto sentido es un tensor especial que juega un rol especial dentro de la teoría, así como lo juegan la delta de Kronecker, el símbolo de Levi-Civita y este cambio de base que tenemos aquí. Entonces, resumiendo, yo pienso que es perfectamente razonable llamarle tensor a este delta de Kronecker, incluso al símbolo de Levi-Civita, a estos de aquí también. Todo el mundo va a entender perfectamente qué es lo que queremos decir, y lo único que sí yo recomiendo es tener en mente que ciertos objetos matemáticos juegan un rol especial en la teoría, que son, desde mi punto de vista, estos que están aquí y posiblemente algún otro que se me esté escapando.